Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como les he dicho, me han visto y no creen. Todo el que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Te damos gracias, Jesús, por este nuevo día. Gracias por acogernos. Qué bueno es conocer la voluntad de Dios, el propósito y deseos que Él quiere para con nosotros. Sus promesas son de vida eterna, de resurrección. Gracias, Jesús, por recibirnos, por buscarnos y por evitar que nos perdamos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sean todos bienvenidos a estas videopautas. Es un gusto que estén todos aquí y que podamos compartir con Jesús estas buenas noticias que nos trae. Mi nombre es Camilo Fonseca Fino, hago parte de la familia misionera Verunday en la ciudad de Bogotá. La invitación es a que oremos con el Evangelio para el día de hoy, 21 de abril del 2021, con la cita Juan 6, 35 al 40, Juan capítulo 6, versículos 35 al 40, que es la cita que leí al comienzo. En esta Jesús, como les contaba, nos trae unas muy buenas noticias, como regalos, además que son verdades o fundamentos de nuestra fe, y pues es algo que Él nos otorga. En primero instancia nos dice que Él es el pan de vida y no tendremos hambre, y que al creer en Él no tendremos sed. Él está, ¿cierto?, en la Eucaristía, y porque es como una muestra tangible de su presencia, la vemos y la sentimos, pero también está a través del Espíritu Santo y en sus palabras, ¿cierto?, como las que escuchamos hoy, porque con ellas podemos saciar nuestra hambre en cuanto, digámoslo así, ese sentido de la vida, de definirnos como personas en fraternidad, de impulsarnos a elegir siempre la vida por sobre lo que es la muerte o la oscuridad. Nos sacia de la sed que las ideas del mundo no lo hacen, ¿sí? Muchas ideas como el consumismo, ¿cierto?, ese materialismo extremo, o la exaltación de una belleza externa, el afán por un reconocimiento público, ¿cierto?, o la ilusión que ahora crean estas redes sociales que vemos todos los días. Allí también en las palabras nos dice que le vemos y aún así no creemos. Entonces, tal vez porque se nos ha enseñado, se nos ha impulsado a creer más en lo externo que en lo interno, en la esencia. No vemos mucho eso. Y aunque, por ejemplo, tenemos la Eucaristía, no nos es suficiente, ¿cierto?, porque no estamos viendo con ojos de fe. Él también allí en la cita nos recalca que Él hace la voluntad del Padre, ¿cierto? Es decir, su misión es de un origen divino. Es decir, desde el origen de todo, desde allí, desde esa esencia, Él vino a transmitirnos unos mensajes, y que son tal vez estos. Dice que Dios nos impulsa a ir hacia Él, ¿cierto? Dios nos lleva a ir hacia Jesús, y Jesús nos recibe. Además, hace todo lo posible para que no nos perdamos, e incluso Él afirma, ¿sí?, como una verdad, que nos resucitará, y pues nos resucita hacia una vida eterna, ¿cierto? Para mí, en un principio, el tema de vida eterna, pues, y de resucitar,
lo tomaba así como el tema de pan de vida también, pues digamos como algo así muy al pie de la letra, sin profundizar, incluso sin experimentarlo personalmente, que es algo en lo que últimamente me he dado cuenta que es bueno, que es importante hacerlo. O sea, que nosotros mismos vayamos a tener esta experiencia, no solo por lo que nos dicen o nos cuentan, sino por lo que podemos nosotros percibir como personas con todas estas capacidades al ser hijos de Dios también. Y ya cuando fui entonces acercándome en oración a percibirle, a escucharle en sus palabras y en experimentar su entrega, por ejemplo a través de la Eucaristía, y que Él me hace partícipe pues de su misión de comulgar, y allí entonces también ir alimentando mi espíritu, o sea, todo esto que es esencial y que a veces pasamos por alto. En aquel tiempo, o sea, cuando empezaba a tener una visión un poco más de fe en mi vida, y pues aún más ahora con este tema de la pandemia, el tema de la muerte pues me hacía pensar mucho en cómo entenderla y asumirla, ¿cierto? Y más aún verla como algo cierto, pues con todo esto que nos rodea, vemos que es muy viable que en algún momento pues nos llegue el momento de morir a nosotros y más aún a nuestros familiares o personas cercanas, ¿cierto? Ya tal vez lo estamos experimentando. Así que cuando yo le escuché hablar de resurrección y de vida eterna, me di cuenta que este era uno de los mensajes pues más trascendentales e importantes para mí y que es para todos, y que en este momento es bueno que lo tengamos en cuenta, y es que Él nos impulsa a vivir desde ya, ¿sí? Con plena seguridad además, que lo afirma, de ser recibidos en la realidad en la que Él está, ¿cierto? O sea, desde ya empezar a sentir y percibir que es vida eterna, que es resurrección. Y son pues unos temas que vamos logrando entender y percibir más aún o experimentar paso a paso con el regalo que es la fe, ¿sí? La fe que podemos ir obteniendo gracias a Dios, al Espíritu Santo y a estas palabras de Jesús que Él nos va llevando a que lo veamos de esta manera. La fe incluso, ¿sí? De saber que Dios nos envía hacia Jesús, ¿cierto? Lo veíamos allí, desde siempre lo ha hecho y ha buscado cómo, o sea, a través de muchos medios, como, bueno, principalmente las personas, ¿sí? Que nos rodean, que uno se va encontrando en diferentes caminos, a través de situaciones en especial, de diálogos que hayamos sostenido, de pensamientos y también muchas veces de los silencios que logramos hacer y que logramos acallar pues en muchas ocasiones voces, por decirlo así, que nos llevan por caminos que no convienen y no logramos experimentar bien lo que es la vida. La fe también de saber que Jesús nos recibe y siempre estará allí para que entendamos, ¿sí? También para que experimentamos en oración cómo logramos percibir qué es lo que quiere decirnos y que nos salvemos, claro está, porque Él dice allí que no nos perdamos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir tal vez esto de perdernos o salvarnos? Pues que muchas veces podemos caer en no sentirle un gran sentido a la vida, claro, o de percibir que estamos muy mal, o de no saber quiénes somos, para dónde vamos, ¿cierto? Pero es en estos momentos de oración, de resurgir, de percibir la vida eterna, que vamos a encaminarnos por un mejor camino, y más aún de la mano de Jesús, que no nos va a dejar soltar. La fe también de saber que, dice allí, en el último día, es decir, como hasta el final, hasta siempre y en las peores situaciones en las que sea, pues para las que sea, Él nos resucitará y nos hará partícipes de una realidad de vida definitiva, ¿sí? Que desde ya podemos percibir en cosas tan maravillosas que son como la Eucaristía, la oración y pues mucho más aún el amor que explica también todo esto, o sea, en lo que puede englobar
lo que es Dios, lo que es la vida eterna, lo que es la resurrección, nuestros propósitos incluso de vida están allí, en el amor. Hoy entonces pues vamos a orar con esta cita. Esta es la invitación a que podamos verla de forma tal que Él nos habla a cada uno de nosotros y que tengas la seguridad que te está hablando a ti y que podamos entenderle que nos habla con la verdad y siempre nos va a hablar de la verdad y buscará cómo entendamos esta realidad de la vida eterna y de la resurrección, que vayamos pues también a la Eucaristía. Acudamos también a la Virgen María, que ella desde siempre ha tenido pues esta fe y que vive en esta realidad de resurrección y de vida eterna. Tengamos todos un feliz día.